tomada. Damos muchísimas gracias a todos y una muy cordial bienvenida de parte de la Unidad de Análisis Financiero. Mi nombre es Carla Peña. Estaré en la tarde de hoy acompañándoles como moderadora de este Forum Lab enfocado en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el sector de cooperativas. Para nosotros realmente es un honor poder en esta tarde contar con su presencia y esperamos que de verdad esta jornada sea de mucho provecho para todos. Para dar inicio a esta disertación estaremos escuchando las palabras de bienvenida de la directora general de la UAF, Aylin Guzmán Coste. Gracias, Carla. Buenas tardes a todos. En nombre de la Unidad de Análisis Financiero y de todo el equipo, pues les damos la más cordial y cálida bienvenida a todos a este Forum Lab, en esta ocasión, pues abordando la gestión de riesgos enfocado al sector de las cooperativas. Hoy tendremos pues un banquete para todos ustedes, no solo los sujetos obligados, sino la sociedad en general, con el licenciado Oscar Basso Winfield desde Panamá, una persona con vasta experiencia y sobre todo con la particularidad de que trabaja directamente gestionando y administrando los riesgos en el sector que es objeto pues, de estudio hoy y de intercambio de impresiones en este Forum Lab. También agradecemos al IDECO por el apoyo desde la República Dominicana y al talento de la UAF, tanto Elizabeth como Carla, que nos acompañan hoy pues complementando al señor Basso Winfield. Sin más preámbulos, que yo sé que aquí están todos esperando pues escuchar a Oscar y todo lo importante y lo bueno que tiene para compartir con nosotros, pues devuelvo la palabra a nuestra moderadora Carla Peña y que sea de mucho provecho para todos los presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, directora general, por esas palabras de bienvenida. Y muy bien para todos, como la directora adelantó, tenemos un banquete muy interesante enfocado en el sector de las cooperativas con dos participaciones de lujo. En primer lugar, presentamos a nuestro invitado, el señor Oscar Antonio Basso Winfield, que es actualmente el superintendente adjunto de cooperativas de la Superintendencia Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú. Es una persona que se ha desempeñado como alto ejecutivo especializado en dirección empresarial, supervisión financiera y gestión de riesgos financieros. Es economista de la Universidad del Pacífico, máster en negocios y finanzas de la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid y con una experiencia profesional en el tema de más de 28 años. Y de la casa, una experta en materia de gestión de riesgos, es nuestra coordinadora del departamento de análisis estratégico de esta unidad, Elizabeth Johanny Castillo Zavari. Es especialista en gestión de riesgos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos. Ha cursado estudios sobre el análisis estratégico avanzado impartido por el Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo de las Unidades de Inteligencia Financiera, así como el Seminario de Evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica, GAFILAT. Tiene una maestría en gerencia y productividad y especialidades en administración financiera y de alta gestión empresarial. Entonces, habiendo presentado los perfiles de esos magníficos expositores, con las palabras y la disertación de Elizabeth Castillo Zavari, quien nos va a dar más o menos una mirada local sobre el sector de cooperativas, los riesgos asociados, el tratamiento, y luego de que ella concluya su disertación, entonces pasaremos a la ponencia del señor Oscar Basso Winfield, superintendente adjunto de cooperativas en Superintendencia de Bancas, Seguros y del Perú. Muy bien, Elizabeth, entonces te cedemos la palabra. Ustedes podrán ir formulando sus preguntas o inquietudes que buenas tardes, las presentaciones a través del chat, y el equipo de prevención y educación de la unidad estará recogiendo esas inquietudes para que cuando concluyamos con ambas disertaciones, entonces podamos dar paso a ellas y que los expositores
puedan entonces contestarlas y hacer comentarios adicionales a sus presentaciones. Muy buenas tardes a todos y esperemos que sea de gran provecho para todos ustedes. Iniciamos, Elizabeth. Sí, está bien. Buenas tardes a todos. Gracias, Carla, por tu presentación. Si confirman, si verifican o visualizan la pantalla, es un placer para mí realmente que me hayan considerado para dar o para impartir este relevante tema. O sea, ¿me confirman, por favor? ¿La visualizan de forma efectiva? ¿Se ve? Sí, ok. Entonces, la vemos, Elizabeth. ¿La ven? Ok. Ok. Está bien. Entonces, déjenme decirles que para promover una mayor claridad en esta disertación, decidí ordenar el contenido de manera que las personas que, por ejemplo, nos están acompañando, que son de otros países, puedan conocer nuestro sector cooperativa, su contexto. Ya luego también dedico unos breves slides a lo que es el marco normativo en relación a cómo se debe realizar la gestión de riesgo, la evaluación de riesgo en el sector cooperativas. Y ya después, como última sección, ya sí me voy a la parte de explicar cómo se está gestionando, cuáles son las situaciones, no solo en base a la evaluación de riesgo que implementan los sujetos obligados, las entidades cooperativas, sino también en base a lo implementado por el supervisor de dicho sector. En primer lugar, antes de poder referirle qué son las cooperativas o por dónde se rigen, es importante indicar que estas pertenecen a la economía social, que son un grupo de organizaciones que son de derecho privado, que se reúnen con el propósito de satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado. Y dentro de esas entidades se encuentran las cooperativas. Que son la forma más organizada y como ustedes saben, si se desarrollan o se desenvuelven sus operaciones en el área del sector cooperativas, han permitido o permiten que se generen oportunidades importantes de desarrollo para las actividades tanto del sector ya de que el sector cooperativa se encuentra regido por la ley 127/64 y su órgano regulador de desarrollo y crédito activo y de COP. Las cooperativas actualmente pertenecen al sector financiero y de acuerdo al artículo 32 de nuestra ley 155/17 son sujetos obligados. Como ustedes pueden visualizar en esta gráfica, actualmente a junio 2024 se han incorporado 2.304 teniendo o manifestando un incremento promedio entre los años 2020 al 2023, un 32.30%. Si pueden visualizar entre el año 2020 y el año 2021, se verifica un incremento significativo, pues pasaron de 843 cooperativas a 1.560, manifestando un incremento de un 85.05% en relación en el 2021, tomando como base el año 2020. Las cooperativas como objetos obligados. Entonces, si se fijan en el mapa de nuestro país, de la República Dominicana, en todas las provincias, la mayor cantidad. Inicio, es importante, como le estaba refiriendo, que el sector cooperativa está regido por la ley 127/64 y su órgano regulador es el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y IDECOP. En nuestro país pertenecen al sector financiero, realmente en todos los países pertenecen al sector financiero y conforme al artículo 32 de nuestra ley, son considerados sujetos obligados.
Le estaba refiriendo que, si pueden visualizar la pantalla, que en todo el territorio nacional existen cooperativas. Ahora, la mayor concentración se visualiza en la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, y en Santiago, reflejando esto un valor de un 41.02% en relación a las 2.304 cooperativas que han sido incorporadas. En su rol como sujetos obligados, ustedes saben que nuestra ley en el artículo 2, numeral 24, refieren que los sujetos obligados tienen ciertas obligaciones. Ellas están obligadas a destinar sus esfuerzos a la prevención, a la detección, evaluación y mitigación de los riesgos relacionados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, así como a la proliferación de armas de destrucción masiva. Como del total de cooperativas son sujetos obligados solo las cooperativas que pertenecen a la tipología de ahorro y crédito. Como ustedes verifican, estas son de las 2.304, 1.112, que representan un 17.44% de las 2.304. No obstante, en conversación en conversación con nosotros, nos ha referido que ellos los tratan a todo el sector cooperativo, lo tratan como sujetos obligados, porque ellos indicaron que es que en algún momento las cooperativas realizan realmente ahorro o crédito, y por eso ellos las tratan a todas como si fueran sujetos obligados. Ahora, ¿pueden visualizar el slide, el nuevo slide? Perfecto, entonces continúa. Sí. Y mantén tu cámara Claro. apagada y... Okay. Sí. Ok, como le estaba refiriendo, como sujetos obligados, las cooperativas tienen que designar un oficial de cumplimiento, que tiene que ser un ejecutivo de alto nivel, que tenga capacidad técnica, y este va a ser el responsable de la estricta observancia de todo lo que tiene que ver con la ejecución del programa de cumplimiento. Bajo ese rol, las cooperativas deben, conforme al artículo 55 de nuestra ley y el artículo 52, deben reportarnos los reportes de operaciones sospechosas y también los RTE. Como pueden visualizar, de esas 1.112 cooperativas que representan que son nuestros sujetos obligados, solo están inscritas 194 cooperativas. Es válido resaltar que son, si relacionamos el peso o la proporción, son pocas, pero el IDECODE, al igual que la UAF, estamos trabajando para la integración del sector, sensibilizando al sector para que se integren al sistema. Como ustedes pueden ver, se observa una tendencia positiva, aunque todavía el peso no es importante, o sí se observa que existe una tendencia positiva, o sea que el sector sí quiere integrarse al sistema. No obstante, es importante referir que de esas 194 cooperativas, en promedio han reportado a la unidad un 39% de ellas. Entonces, ya en esta parte entramos o nos dirigimos a la parte que yo les referí, que iba a ser la parte normativa. Es conforme a nuestra ley 155/17, artículo 34, las cooperativas deben adoptar, desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgo. Dicho programa debe estar adecuado a la organización, a su organización, a la estructura de esta, a sus recursos y también a la complejidad de sus operaciones. Entonces, como les referí, ese programa de cumplimiento debe estar basado en riesgo, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que debe ser basado en riesgo? Tal como refiere la recomendación 1, el enfoque basado en riesgo que indica es que se apliquen medidas que sean medidas correctivas, que sean proporcionales a los riesgos que se identifiquen. Es decir, que si los riesgos, si tenemos entidades que tienen riesgo mayor o
situaciones que generan un riesgo mayor, entonces quiere decir que nuestras acciones o nuestras medidas deben estar acorde a eso, o sea, deben ser robustas. Si el riesgo es menor, entonces se debe aplicar medidas simplificadas. Recuerden que la interacción con nosotros de parte de todos ustedes es directamente por el chat, donde pueden ir formulando sus preguntas, comentarios. El equipo de prevención y educación se encargará de proporcionármelas para que al final de cada disertación, entonces, podamos, al final de todas las disertaciones, entonces podamos tener esa sesión de preguntas y respuestas. Okay. Adicionalmente, quería recordar, un momentito, Elizabeth, que estoy haciendo un pequeño anuncio por aquí. Está bien. Sí. Adicionalmente, quería aprovechar la ocasión para decirles que el mismo departamento, a través de del mismo medio, que es el chat, le podrá orientar respecto de preguntas con el aula virtual y la descarga de la constancia de participación. Muy bien. Elizabeth, ¿lista? Sí, como le estaba refiriendo, las cooperativas, conforme al artículo 34, deben adoptar, desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento que esté acorde a su organización, a sus recursos, a su estructura, a las operaciones, a la complejidad de sus operaciones, y que este debe estar basado en riesgo conforme a lo que refieren en la recomendación 1 del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, en el que destacan que las medidas implementadas deben estar acorde a los riesgos que hayamos identificado. Entonces, ese programa debe contener, aunque no de forma limitativa, debe contener políticas y procedimientos para evaluar esos riesgos, también políticas y procedimientos para garantizar altos estándares de contratación y capacitación del personal, incluir un régimen de sanciones disciplinarias. También no se puede dejar de lado el código de ética, que eso es lo que norma el actuar del personal y de toda la organización, y también realizar auditorías externas a fin de verificar la efectividad del programa de cumplimiento. Como ustedes pueden ver, le detallé la primera, refiere a que se desarrollen políticas y procedimientos para evaluar riesgos. Es válido resaltar que todo ese proceso debe ser documentado. Realmente, como refieren, en cumplimiento, lo que no fue documentado no se hizo. E igualmente, se debe realizar evaluaciones de forma constante, pero dependiendo del nivel de riesgo que se haya identificado. Entonces, las políticas y procedimientos también deben incluir una debida diligencia, y también esta debida diligencia debe estar basada en riesgo, debiéndose de enfocar en el desarrollo de 3 etapas principales: identificar o diagnosticar ese riesgo, medirlo y controlarlo, monitorearlo y mitigarlo. Esto lo deben realizar no solo las entidades cooperativas, sino también el órgano regulador, o sea, el IDECOP. Ahora, ¿cómo realizan ese análisis? En primer lugar, deben identificar cuáles son las categorías de riesgo, principalmente los factores de riesgo. En el artículo 37 de la ley refieren que los factores de riesgo señalan 4, pero también es no limitativo. Los clientes, a evaluar nuestros clientes, nuestros productos y servicios, la ubicación geográfica, si es una jurisdicción de alto riesgo, los canales de distribución, si son presenciales, si son digitales. Y después que ya tenemos identificado todas esas categorías, realizar un análisis más detallado de todas ellas, evaluar todo lo posible que nos permita entonces identificar realmente cuál es el riesgo identificado. Ya ahí terminamos en relación conforme al marco normativo, lo que está obligado ejecutar las entidades cooperativas, pero también el IDECO como órgano regulador, que es el garante, es garante de la prevención, persecución y sanción también relacionado al LEA y al FT. Entonces, bajo ese criterio, bajo ese contexto, ellos también tienen que supervisar los programas de prevención, elaborar normativas y guías, también tener un programa de inspecciones, tanto extra situ como in situ, dependiendo, claro está, del nivel de riesgo, establecer controles y las herramientas necesarias,
solicitar sanciones administrativas, realizar evaluaciones de riesgo de LAFT. Al igual también deben cooperar con las demás autoridades conforme también al principio de reciprocidad. Entonces, ya hablado del marco normativo, entramos a la sección de la situación actual. Ya cómo se ha gestionado, o sea, cuál es la situación de ese nivel de riesgo o cómo se evalúa el riesgo en el sector. Fíjense algo. En primer lugar, en la primera evaluación nacional de riesgo de nuestro país, que tomó datos del 2014 del 2010 al 2014, pero se incluyó también los avances que se hicieron hasta el 2017. En esa primera evaluación, el sector cooperativo se reflejaron que tenía debilidades significativas. Entonces, ya en la actualidad vamos a referir que el órgano regulador, o sea, IDECOP, está trabajando, se encuentra trabajando en el fortalecimiento del sector, de manera que esas debilidades se puedan reducir o mitigar completamente y así fortalecer el sector o blindar, como muy bien se dice, el sector de los delitos de LAFT. Ahora, en relación, por ejemplo, al marco regulatorio, fíjense como les referí, el sector está regido por la ley 127/64. Estamos hablando de que es del 1964. Entonces, ese marco regulatorio necesitaba una actualización, puesto, es válido resaltar que en abril del 2023 IDECOP depositó ya la actualización de esa ley, de ese marco regulatorio, y con el fin también de contribuir a que la misma tenga personalidad jurídica, que se puedan incluir las sanciones que en la anterior no estaban, que se expliquen o se dé un listado de los productos y servicios que pueden ofertar las cooperativas, entre otros puntos que también son relevantes. Ya, todavía está desfasado, pero ya está en proceso. En relación a las normas y manuales, ¿qué está pasando? Miren, IDECOP tiene una norma, que es la 0117, que es la referente al régimen de prevención PLA, de prevención, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esa norma fue revisada en julio del 2019. Sin embargo, ahora la están revisando, o sea, ya fue revisada y se encuentra revisándola el Consejo de Directores. Es importante también resaltar que IDECOP también tiene un asesor en materia PLA para cooperar con ellos para las actualizaciones de las normas, las guías, los manuales. Incluso, por ejemplo, en el manual, ya la norma ya está en el Consejo de Directores, como le referí, pero el manual todavía no, el manual PLA todavía no está siendo trabajado. En lo que se refiere a los controles y sanciones, ya se encuentran se encuentra elaborado el régimen sancionador. No obstante, todavía no ha sido aprobado. Igual con la parte de los recursos. Ustedes saben que se necesita recursos para darle seguimiento, para poder desarrollar todas las facultades que como órgano supervisor, órgano regulador, le confieren. Tiene que supervisar, tiene que fiscalizar, tiene que aplicar sanciones, pero para todo eso necesita tener recursos humanos que estén capacitados, que estén focalizados, tener recursos financieros, disponer de una estructura tecnológica adecuada, también física. En estos momentos cabe resaltar que aunque la estructura física todavía no está un 100% tal vez adecuada, sí están en un proceso de adecuación de la estructura física y la estructura tecnológica. Realmente, por ejemplo, en IDECOP crearon la Dirección de Supervisión de Prevención de Riesgo de LAFT. Entonces, esa dirección tiene 15 personas. Si ustedes analizan o machean o comparan, valga la redundancia, la cantidad de cooperativas incorporadas y la cantidad de SEO, son pocas personas para darle seguimiento a esa cantidad o ese tamaño del sector. Entonces, necesitan también personal humano. Es importante añadir que
que ese personal anteriormente no estaba así con conocimiento PLA, no estaba capacitado como debería, o sea, con el nivel que debería tener un personal que está en esa área. No obstante, ya IDECOR refirió que están capacitados, han hecho capacitaciones especializadas en temas PLA. Y por eso les refiero, o sea, están en un proceso de fortalecimiento del sector. Al igual que con relación al tamaño del sector, había cierto desafío respecto a eso. No obstante, desarrollaron un sistema o una estrategia en la que analizaron informaciones financieras de las cooperativas y así pudieron rastrear la cantidad de cooperativas existentes y también limpiaron cuáles son las que no están activas, cuáles están operando. No obstante, todavía sigue el reto de que hay algunas que no se ha identificado, pero sí están trabajando desde el IDECOP para subsanar esa situación. En relación a la efectividad de la supervisión, como ya ustedes pueden visualizar con todos los retos que he referido, hay debilidad en la efectividad de la supervisión. Ellos han hecho inspecciones, han desarrollado diferentes acciones, como están realizando supervisiones multidisciplinarias. Anteriormente, la dirección no estaba incluida en el proceso en el proceso, por ejemplo, de control de entrada y ya está incluida. Igualmente, en la supervisión multidisciplinaria, ellos están utilizando diferentes áreas. Se analiza no solo la parte de PLA, también tiene que ver con lo de la gobernanza y también con la información financiera. También es válido añadir que en el 2003 realizaron, o sea, a partir de septiembre de 2023, ellos realizaron 337 supervisiones o inspecciones, 337 inspecciones. Esas inspecciones de esas 137 fueron in situ, las demás extra situ. Y en el primer trimestre de este año, del año en curso, han realizado 97 y de esas 97, 21 son in situ. Están implementando la estrategia de evaluar, o sea, de hacer el levantamiento hacer el levantamiento a través de una matriz, pero es manual, que eso también es válido reforzar o focalizar. Todavía no han podido automatizarla, tampoco tienen un sistema automatizado para medición de riesgo y darle seguimiento, pero han creado un área de riesgo integral en la que están levantando las informaciones, tal vez de forma un poquito rudimentaria todavía, y en base a esas informaciones detectan y verifican cuáles de esas cooperativas, en vez de realizar una inspección extra situ, necesita una supervisión in situ. Y en lo relacionado a la efectividad de la función de cumplimiento de las entidades cooperativas, se ha verificado también debilidad, no solo en el conocimiento del personal de las cooperativas en torno al personal de cumplimiento, del personal de cumplimiento de las cooperativas. También a veces pueden tener oficial de cumplimiento, pero este oficial no tiene el grado de independencia que se requiere o no tiene los conocimientos también especializados que se necesitan. Sus matrices de riesgo, los que tienen son manuales en una alta proporción y los que la tienen automatizadas a veces no están correctamente parametrizadas. O sea, hay diferentes desafíos, pero para hacer frente a este último, esa efectividad de la función de cumplimiento de la cooperativa, IDECOT ha iniciado también capacitaciones, no solo IDECOT, también la unidad, o sea, nosotros, la unidad de análisis financiero del país, ha trabajado le envía retroalimentaciones al sector, también tiene un área de calidad e integridad de datos que se mantiene constantemente conversando con ellos para así mejorar los errores en el llenado y así se logre que la calidad de sus reportes sea la adecuada. Y también la unidad recientemente también lanzó la guía de calidad GOS, la actualización de la guía de calidad GOS y también las subguías de calidad GOS, pero específicas del sector cooperativo. O sea,
aunque como ustedes pudieron escuchar, hay ciertos desafíos, pero se le está haciendo frente. Que muchas de las acciones todavía están en proceso, sí, pero ya las autoridades, o sea, ya hay un apoyo de las máximas autoridades del IDECOP, han realizado inspecciones, como le dije, tienen supervisiones multidisciplinarias y también especiales. En relación con esas supervisiones especiales, se logró identificar 2 cooperativas que tenían un alto volumen de activos, que estaban incurriendo en diferentes delitos. Por ejemplo, la cooperativa fue acusada de malversación de fondos. No les indico el nombre por razones de confidencialidad. Además que hay los casos están todavía en investigación, algunos. Entonces, la cooperativa está acusada de malversación de fondos, pero se logró salvar todos los ahorros, aproximadamente 1.000 millones de pesos. También esa cooperativa fue liquidada y fue fusionada con la cooperativa B. Entonces, en el caso de la cooperativa C, esta fue acusada de maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos, entre otros delitos. Y para distraer el dinero de los asociados, ellos simularon préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos y se logró en el proceso. Esos procesos fueron realizados por IDECO, más el apoyo de las autoridades de persecución y otras. Entonces se ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas. Ya si tienen alguna duda, saben que estoy a sus órdenes al final de nuestro foro. Muchísimas gracias, Elizabeth. Qué valiosa la información que nos presentas y qué importantes datos trae esta colación del escenario local de las cooperativas en la República Dominicana y de la labor de supervisión del IDECOP. Y bueno, en ese mismo sentido, y como una muestra también del compromiso que ha generado el supervisor, el IDECOP, frente a este tema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos precedentes asociados al sector de cooperativas, tenemos brevemente las palabras del señor Franco de los Santos, que es el presidente administrador del IDECOP, quien se encuentra desde España y que se ha conectado un momento con nosotros para mostrar su apoyo y su respaldo a ese Forum Lab de la Unidad de Análisis Financiero. Señor de los Santos, bienvenido y le escuchamos. No se escucha. Prende el micrófono. Perfecto. Ahí sí, ¿verdad? Perfecto. Le escuchamos. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, y a todo el equipo del foro. Ya yo tengo que hablar muy poco. Elizabeth ha hecho un detalle correctísimo que agradecemos sobre lo que estamos haciendo, los retos que todavía tenemos, pero tenemos la firme disposición de seguir encarando todos los elementos. Hablaba de la cantidad de cooperativas que ya tienen su oficial de cumplimiento y en algunas, las que son más importantes, inclusive un comité de cumplimiento. Y ahí están incluidas en esas 194, esas son justamente las 194 cooperativas más importantes desde el punto de vista de su volumen de activos. Una de las cosas importantes que recientemente nosotros logramos a través de las supervisiones que hemos hecho, tanto esas supervisiones multidisciplinarias, hemos podido hacer un análisis financiero de la actualidad financiera de todas las cooperativas y hemos hecho un plan, hemos hecho una subdivisión para limitar, para ver cuáles son las cooperativas que están en mayor situación, podrían estar en mayor situación de riesgo con el tema de prevención de lavado. Miren, nosotros tenemos cooperativas de ahorros y crédito que se subdividen en dos categorías o dos tipologías, como le decimos nosotros, y son la cooperativa cerrada y la cooperativa abierta.
Las cooperativas cerradas son aquellas cooperativas de instituciones o empresas, es decir, instituciones públicas o empresas privadas que tienen una cooperativa, que son cooperativas de ahorros y créditos, pero que la única fuente de ingreso a esa cooperativa entran a través de los asociados, que son empleados de las instituciones, y entra por nómina, no hacen otro, y todo su producto es a través de una nómina, y esas tienen entonces mucho menos riesgo, y tenemos las cooperativas de ahorros y créditos que son abiertas, que son las que tienen mayor cantidad de riesgo, y a las que nosotros obviamente le damos el seguimiento más continuo. Hemos tratado de capacitar adecuadamente a los oficiales de cumplimiento y algunas crearle su comité. Hay una debilidad que yo pienso que no previó el legislador y se lo he planteado a las anteriores autoridades sobre la ley. Por ejemplo, la ley 120, la ley 17, 55-17 no previó con el tema del oficial de cumplimiento y la cooperativa un mecanismo para que esa persona sea lo suficientemente independiente de la administración de la cooperativa o de la dirección de la cooperativa. Y entonces uno tiene que ser, la capacitación tiene que ser más dirigida, más fuerte, porque como es una persona que generalmente lo designan los órganos de la cooperativa, uno a veces no está tan seguro si ellos están reportando adecuadamente, están haciendo los reportes de manera adecuada, porque son personas que por más que nosotros los supervisamos, tratamos de hacerlos responsables de que todas las consecuencias las que ellos tienen en el caso de que no hagan un efectivo reporte, pero en definitiva se le deben a quienes lo designan. Entonces, eso yo creo que es un reto importante que debe verse a futuro para fortalecer el mecanismo de este mecanismo y evitar que sigan ocurriendo estos hechos que inclusive nosotros hemos descubierto, dos hechos muy importantes, como señalaba Elizabeth, muy importantísimo. A partir de eso nosotros, y ya con esos mismos esquemas, no han servido de experiencia para nosotros supervisar a cooperativas que están en entorno más o menos como eso, para determinar si hay otra cooperativa que pudiera estar en situaciones como eso. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna sospecha así alarmante, pero estamos satisfechos de lo que estamos haciendo, estamos encarando los retos. El sector cooperativo está entendiendo el procedimiento, porque antes esto no existía y ahora ellos ya están muy interesados con todos los programas que estamos haciendo y vamos marchando bien. Quiero agradecer que nos hayan invitado a saludar en este importante foro, en este importante evento, y decirle que estamos en la mejor disposición y que siempre es importante que estos intercambios de experiencias puedan hacerse para fortalecer nuestras instituciones. De manera que muchísimas gracias por invitarnos y que tengan el mejor de los éxitos en el foro. Muchísimas gracias, señor de los Santos. Nosotros somos realmente los agradecidos por el apoyo que está brindando el IDECOP como supervisor de las cooperativas ahorro y crédito para este tema de prevención del lavado de activos y gestión de los riesgos en materia de delitos financieros. Y bueno, muchísimas gracias. Puede quedarse con nosotros a disfrutar del resto del foro, que ahora pasará la palabra entonces al señor Oscar Vaso Winfield. Si usted gusta, señor de los Santos, puede apagar su cámara para que entonces el señor Oscar Vaso Winfield, superintendente adjunto de cooperativas en Superintendencia de Bancas Seguros del Perú
y Pensiones del Perú, entonces puedas pasar a la palabra. Ya nos conocemos, estuvimos compartiendo previo a este foro, más o menos poniéndonos de acuerdo en cómo íbamos a realizar esta dinámica, y la verdad es que le puedo anticipar que la experiencia del Perú es una experiencia, ¿verdad?, escalada, en escalera, paso a paso, de la evolución de las cooperativas. Y creo que el aporte que va a traer el señor Basso a la mesa puede servir mucho, así que papel y lápiz, todo el mundo, y el IDECOP inclusive, porque creo que buenas prácticas podrán... La copiamos de ellos que estuvimos allá en Perú. Bueno, no copiar, bueno, adaptar más bien, pero creo que siempre servirán de inspiración, digamos, para la mejora de este sistema de prevención de lavado de activos y gestión de los riesgos en materia financiera. Señor Oscar, sin más preámbulo, bienvenido y haga el uso de la palabra, por favor. Gracias, Carla, gracias. Sí, bueno, la experiencia peruana ha sido en estos últimos 5 años bastante fructífera, bastante complicada también. Ahora voy a contar un poco de lo que toca, pero antes que nada quiero agradecerles sinceramente por la invitación. Para mí República Dominicana es un país bastante importante dentro de los países en los que yo me he desenvuelto. Me ha tocado ir mucho a República Dominicana en mi labor como funcionario del Fondo Monetario Internacional y como asesor encargado de supervisión financiera para la parte de lo que se llama el CAPTAC, ¿no? El Centroamérica, República de Panamá y República Dominicana, ¿no? Así que nuevamente estar en contacto con ustedes es siempre un placer. Voy a compartir la presentación. Entiendo que la están viendo. Sí, Bien. señor Oscar. Se ve Muchas perfectamente. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, la presentación es bastante amplia. Hay incluso unos 3 casos que han ocurrido aquí en el Perú. No creo que el tiempo nos dé para tocar todo, pero yo tengo la mala costumbre siempre de hacer presentaciones bastante largas, porque pueden ser también libremente repartidas a todos los que están participando en el evento sin ningún problema. Pero me gusta hacerlas lo más amplias posibles porque justamente pueden suscitarse desde ahí algunas inquietudes o dudas que después pueden aclararse, ¿no? Consta, a ver, yo también creo que estoy teniendo, o no, problemas para avanzar. Ah, ya, ok, ya se arreglaron. Bien, voy a primero a tocar el contexto de lo que ha sido el sistema de cooperativas de ahorro y crédito en el Perú, el contexto de cómo se llega a la supervisión a partir de 2019, cómo es que se establece una supervisión de la integridad financiera, la llamamos así aquí, porque hablamos de que, y esto creo que es importante y fundamental, de que no se puede hacer una supervisión del AF si no se hace una supervisión integral de algún sujeto supervisado, ¿no? Y dentro de ese contexto, no solamente es importante todos los demás riesgos, como el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, sino también, sobre todo, la integridad y la idoneidad de las personas que van a gobernar o administrar una entidad supervisada. Entonces hay todo un globo ahí que es fundamentalmente importante. Así que me voy a buscar basar en estos 2 temas, más allá de los casos que están puestos aquí, y de una pequeña conclusión que voy a transmitirles luego. ¿Cuál es el contexto? El contexto era bastante negativo para el caso peruano. Nosotros éramos de los pocos países en la región latinoamericana que no tenían una supervisión efectiva de las cooperativas de ahorro y crédito por parte de un organismo autónomo, independiente y especializado en supervisión, como es el supervisor financiero en el caso peruano. Comenzamos la carrera bien tarde. Los proyectos de ley que buscaron
hacer realidad que sea la propia Superintendencia de Banca y Seguros y Fondos de Pensiones del Perú quien se encargue de la supervisión de cooperativas de ahorro y crédito, fue una batalla política que duró más de 18 años. Durante más de 18 años, los proyectos de ley que la SBS enviaba al Congreso de la República habían sido sistemáticamente bloqueados y anulados. En el último periodo, a partir del año 2016, el último proyecto que se, digamos, estableció, logró ver la luz en el año 2018. Es decir, 2 años después de esa última presentación, se logró por fin una ley que además, para lograrla, fue una ley que también tuvo que pelearse políticamente. En esos momentos en el Perú, el principal partido político que gobernaba el Congreso, en una amplia mayoría, era el que se estaba oponiendo a que esto sea una realidad. Y el concurso del apoyo político de las minorías, además del apoyo técnico que tuvo la superintendencia a través incluso de los medios de comunicación, lograron finalmente que, a pesar de esa oposición, se logre una supervisión de cooperativas. Hasta ese momento, en el Perú, existía, previo a esta ley, un ambiente que no era para nada adecuado en términos de supervisión de cooperativas de ahorro y crédito. Como base y como anécdota, ni siquiera hasta el 2019, hasta antes del 2019, se sabía cuántas cooperativas de ahorro y crédito existían en el Perú. No había ni siquiera un registro unificado. El Ministerio de Producción tenía, por un lado, una especie de registro que no era obligatorio. La propia Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FENACREP, tenía otro listado de acuerdo a los miembros que tenía, pero no todos los miembros que tenía le brindaban información. Y entonces ni siquiera la base de cuántas hay era algo que se tenía en este país, en el que la supervisión más bien de otros sectores como el bancario, el de cajas de ahorro, era una supervisión ya bastante madura, una supervisión que tenía más de 90 años en un caso y más de 40 y tantos años en el otro. No, en el caso de las cooperativas no había absolutamente nada de información básica, ni siquiera, como digo, el número, ¿no? Además, la supervisión que hasta ese momento llevaba adelante la propia Federación de Cooperativas era una supervisión voluntaria. ¿Qué cosa quería decir eso? Que solamente las cooperativas de ahorro y crédito que querían voluntariamente ser supervisadas podían serlo por parte de su gremio, que era la FENACREP, ¿no? Esa supervisión voluntaria hacía que FENACREP, por ejemplo, no necesariamente supervisara a todos sus socios, a todos los que eran las cooperativas socias de FENACREP, porque habían algunas que no querían. Y habían más bien otras cooperativas de crédito que no eran socias de FENACREP, pero sí se sometían a esta supervisión voluntaria. Claro, esta supervisión voluntaria tenía varias complicaciones. Primero, era, como digo, una supervisión voluntaria, es decir, habían algunas que sí, otras que no. Segundo, al no ser una entidad del Estado, no podía haber una contribución efectiva que podría cobrar FENACREP para efectos de realizar esta supervisión, con lo cual no tenía los recursos adecuados para poder realizarla a esa voluntariedad. Y tercero, y más importante, no había capacidad de sanción. Al no ser una entidad del Estado, de acuerdo a las leyes peruanas, FENACREP no podía sancionar. Es decir, las infracciones que ellos veían que se cometían al marco regulatorio que existía, simplemente surgían en una recomendación que no tenía obligatoria cumplimiento, dado que no había ninguna posibilidad de sancionar. Evidentemente, en términos de integridad, de lavado y idoneidad, pues no había absolutamente nada, ¿no? Adicionalmente, el ahorro de todos los que eran socios de las cooperativas, que no se sabía cuál era el universo, pues estaba desprotegido, ¿no?
Las más grandes, alrededor de 20 cooperativas, habían formado un pequeño fondo de seguro de depósito cooperativo, pero que era un fondo que, como digo, solamente llegaba a estas más grandes, que eran alrededor de 20, y además no tenían los recursos tampoco para enfrentar algún tipo de default que podría ocurrir en alguna de ellas, ¿no? Entonces, este era el entorno de lo que había hasta antes de que lográramos una ley, la ley 3822, que se aprobó en mayo del 2018 y fue promulgada en el Congreso, digo, y fue promulgada por el Ejecutivo en julio del 2018, y que establecía que a partir de enero del 2019 la SBS iba a ser directamente el supervisor de las cooperativas de ahorro y crédito. Pero claro, ¿qué cosa también había? Había una preocupación muy importante. Esto fue un eje fundamental para poder lograr, dicho sea de paso, que esa ley que he comentado se haga realidad, ¿no? Teníamos en el Perú una zona bastante importante del territorio. Ustedes pueden ver en el mapa del Perú ahí la zona gris que está marcada, que es esta zona que se conoce en el Perú como el BRAE, ¿no? Que es una zona que es conocida. Esta parte es una parte de selva, ¿no? Selva virgen en algunos casos, que toca varias provincias, varios departamentos, ¿no? Y que es una zona bastante poco accesible, y que además prolifera el tráfico ilícito de drogas, la minería informal, la tala ilegal, ¿no? Y entonces hay mucho dinero que no tiene una procedencia lícita, hay mucho dinero que no tiene cómo, o que está buscando permanentemente las formas de poder formalizarse, ¿no? Entonces, esta zona era una zona en donde proliferaban una gran cantidad de cooperativas de ahorro y crédito, que además se mencionaban como tales, que no estaban en ningún registro, que no entregaban información a nadie, que de las cuales no se sabía, ¿no? Nosotros, por las informaciones extraoficiales que teníamos, se hablaban de que había por lo menos de entre 150 a 200 cooperativas que funcionaban en esta zona, ¿no? Sin embargo, una vez que la ley entró en vigencia y fuimos a visitar la zona ya con la autoridad correspondiente, solo encontramos 2 cooperativas de ahorro y crédito. Es decir, una gran cantidad de cooperativas, solamente por el hecho de que la ley fue establecida y la ley fue aprobada y promulgada, y que además entraba en vigencia, hizo que muchos de estos, entre comillas, negocios ilícitos desaparecieran. O, digamos, en el entendido nuestro, se les acabó el negocio por esta vía que habían utilizado y que era una vía libre, como eran las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Solamente, como digo, 2 cooperativas de todas fueron las que se registraron y fueron las que se encontraron físicamente en todo un programa de visitas que se realizaron inmediatamente la ley comenzó a entrar en vigencia, ¿no? Pero en el entorno también habían una serie de cosas importantes que mencionar. Las cooperativas tienen una naturaleza distinta al de otro tipo de entidad financiera, ¿no? Siguen además una serie de principios que son muy importantes para darle, digamos, el valor que ellas tienen, el valor adecuado, el valor real, ¿no? Es decir, los principios de libre asociatividad, ¿no? Que se tienen que respetar. Esto es algo constitucional en el Perú, ¿no? Existe la libertad de asociarse voluntariamente, y por lo tanto no se puede prohibir que un grupo de personas quieran asociarse. Y uno de los tipos de asociación que está protegido por la Constitución en el Perú, evidentemente, son las cooperativas, ¿no? Este concepto de libre asociatividad indica que quien quiera formar una cooperativa lo puede hacer, no se puede impedir que lo haga, ¿no?
en ese contexto de que no había un registro obligatorio, es decir, no se sabía cuántas cooperativas había, y además cualquier cooperativa podía ser creada en una zona muy alejada, rural, en donde hay una pequeña municipalidad o ayuntamiento, y donde con una pequeña licencia se puede ya funcionar formalmente, ¿no? No había una supervisión, como digo, efectiva, no había un tema de sanciones, se prestaba evidentemente, ¿no?, a que haya una alta posibilidad de que se utilicen las cooperativas para realizar una serie de delitos, dentro de los cuales del LAF eran de los más importantes, ¿no? Pero además estaba el hecho distinto al de otros sectores, en el que más allá de que haya una entidad que pueda ser utilizada para lavar dinero, lo que podía ocurrir aquí en este contexto de libre asociatividad, de no registro obligatorio, de no supervisión, de no sanción, era más bien que se crearan entidades para lavar dinero, para financiar actividades ilícitas o para realizar estafas. Es decir, el norte en el foco de las cooperativas de ahorro y crédito en el Perú y quizás en muchos países es completamente distinto a lo que significa la supervisión tradicional de bancos, de cajas de ahorro, de financieras, ¿no? En donde, claro, lo que uno busca es ver o evitar que esa entidad sea utilizada por elementos ajenos a esa entidad, ¿no? Por clientes para lavar su dinero. Aquí el enfoque era que además de ello, lo que podrían hacerse era crear entidades exprofesamente para realizar actividades ilícitas como lavado o estafa. Entonces, el foco, ¿no?, es completamente distinto, requiere una supervisión especializada completamente distinta. Y ese era el gran reto y objetivo que nos planteamos una vez que la ley fue aprobada. Una ley que, dicho de paso, tiene muchas imperfecciones que nosotros sabíamos que existían, pero que en aras de lograr la realidad de la ley se tuvieron que aceptar, ¿no? Las imperfecciones evidentemente venían de la parte política, que trataba de luchar para impedir esa ley. Aún así, lo más importante es que la ley fue una realidad y permitió que ahora, sea que una entidad cooperativa pueda ser utilizada, o sea que una entidad cooperativa sea creada para el proceso, ambas actividades, ambas situaciones iban a ser supervisadas y controladas por la SLS. ¿Qué cosa también había, y para finalizar en el contexto? Lo que había era un gran crecimiento del sector cooperativo en los años previos a la entrada de la supervisión. Un crecimiento que nosotros llamamos inorgánico, y ahora voy a explicar en la siguiente diapositiva por qué consideramos que era inorgánico, o a qué le llamamos inorgánico. Pero lo que había como crecimiento, lo pueden ver ustedes aquí en esta diapositiva, ¿no? Cuánto crecían las cajas, por ejemplo, de ahorro, que podrían ser las más parecidas a las cooperativas, ¿no? Las cajas de ahorro tienen unos fines sociales también, claro, tienen fines de lucro, no como las cooperativas, pero se administran de una manera mucho más mancomunada que un banco. Esas cajas venían creciendo en promedio a 7%. El resto del sistema, que es lo más grande, dicho de paso, del sistema, los bancos, por ejemplo, las financieras, crecían a un ritmo de 5%, mientras que las cooperativas crecían a un ritmo de 20%, ¿no? Un ritmo muy, muy, muy por encima del crecimiento del país. Normalmente en economía se dice que las empresas, las instituciones deben crecer en promedio lo que crece el país. Las tasas pueden ser un poco más altas cuando hay escasez o déficit de atención en un determinado sector. ¿Qué es lo que ocurre en el sector financiero en el caso peruano? En el caso peruano todavía hay una gran cantidad de gente que no forma parte del sector financiero, es decir, que no tiene una cuenta bancaria o una cuenta en una caja o una cooperativa todavía. Hay una gran cantidad
que más o menos hablamos de un 45% de la población. Por lo tanto, sí se pueden tener tasas de crecimiento más altas que las del promedio del país, pero no tan altas como estaban experimentando las cooperativas, que en términos, por ejemplo, de depósitos, ¿no? Habían crecido más de 500% durante esos periodos, ¿no? Es decir, un crecimiento bastante grande. Claro, cuando uno dice, oye, mira cómo estoy creciendo, ¿no? Y lo muestra como una fortaleza, hay que analizar bien ese crecimiento, porque más bien puede ser un crecimiento inorgánico y más bien puede generar muchos más riesgos y más peligros a la institución que fortalecerla. Aquí hay una frase que yo uso mucho que suena algo coloquial y a veces saca alguna sonrisa, pero yo digo siempre que en supervisión y en finanzas en general, más grande no es necesariamente mejor. Más grande es más grande, pero no necesariamente mejor. ¿Y por qué? Voy a explicarlo a través de una estructura de balance, ¿no? Nosotros podemos ver aquí que hay un crecimiento importante bajo una estructura de balance, un crecimiento importante, este sería el stock, digamos, por el lado de los depósitos, como he mencionado, más de 500%, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de depósitos nuevos, ¿no es cierto?, que evidentemente al recibirse en el lado pacífico, en el lado pasivo, van a requerir que hayan también en ese mismo nivel nuevos créditos y nuevas inversiones, ¿no? Nuevos créditos y nuevas inversiones que rentabilicen lo necesario y suficiente para poder hacer frente a esos nuevos depósitos y a las tasas de interés que se han ofrecido para obtener. Es decir, van a haber finalmente dos tipos de presiones. Presiones financieras, por un lado, es decir, tener que colocar más con los riesgos que eso implica, ¿no? Tener que colocar para poder compatibilizar los intereses que tengo que pagar con nuevos intereses que tenga yo que cobrar para poder hacer frente a ellos. Y también, y esto también es muy importante, una presión operativa. ¿Qué significa una presión operativa? Que una institución no puede, financiera menos, solamente crecer en depósitos y en créditos. Porque al pasar eso, también tiene que haber un crecimiento muy importante de toda la estructura que soporta esa institución que está creciendo ahora a esas tasas tan aceleradas. Es decir, mucho más personal, mejor capacitado, con mejores cuadros de mando, con una mejor estructura tecnológica, con mejores procesos, ¿no? Porque si no, ese crecimiento es un crecimiento que puede ser inorgánico y que más bien puede desestabilizar a la cooperativa. Esta situación es bastante interesante, ¿no? Lo peor todavía se produce cuando más bien ese crecimiento de depósitos se busca no para crecer como organización, sino para poder cubrir gastos que la organización tiene y que de repente no está pudiendo cubrir con lo que está generando la operación, el negocio, se diría en la parte financiera pura, ¿no? Entonces, yo como institución puedo estar más bien sin importar cómo, tratando de crecer en depósitos para tener recursos que me sirvan para poder seguir viviendo, para poder enfrentar los gastos incluso de personal que estoy enfrentando, si es que mis créditos e inversiones, las que tengo en stock, no están funcionando bien. Y en la casuística que hemos visto, pues mucho de esto se ha producido, ¿no? Y peor aún, si estos depósitos están buscando cubrir gastos, no me va a importar para nada cuál es el origen. Los necesito para vivir. Y eso es lo más peligroso. Este es el entorno que nosotros encontramos en el mundo cooperativo una vez comenzamos la supervisión. Estas son las cifras ya actuales, ¿no? Hace una semana. ¿Ok? Pero producto de todo esto de aquí, ¿no? Lo que nosotros tuvimos, ¿no? Fue que al principio de la supervisión
se registraron un total de 445 cooperativas. Hay una diapositiva más casi al final, en las conclusiones, que resume ese traslado. Hablábamos de más de 445 cooperativas. La ley estableció la obligatoriedad de registro en un plazo de 3 meses. Era un registro simple, era un registro por declaración jurada, es decir, el representante de la cooperativa simplemente entraba a un file electrónico que podía accederse en cualquier cabina de internet de cualquier lugar del país y poder llenar una ficha con declaración jurada, es decir, él no tenía que sustentar lo que iba a decir o las cifras que iba a llenar con ningún tipo de documentación. Simplemente si él decía que tenía depósitos por 1.000, pues tenía depósitos por 1.000. Si tenía créditos por 800, pues tenía créditos por 800. Si tenía activos por 1.200, pues tenía activos por 1.200. ¿Por qué? Porque lo que queríamos en este primer momento era saber cuál era el universo de cooperativas que íbamos a supervisar. Además, la ley dijo que las cooperativas que no se registraran entre enero y marzo del 2019 caían en informalidad y serían inmediatamente cerradas. ¿Okay? Entonces, la ley entró ya con con características bastante fuertes para poder eliminar del saque todo este tipo de cosas que podrían haber estado pasando. Eso influyó mucho, como dije hace un momento, en que de esas aparentemente 200 cooperativas que existían en la zona del Brain solo quedaran 2. Estas son las cifras en soles que manejamos, pueden dividirlas entre 3 para que tengan una noción en dólares. Y este es el número de cooperativas. Pero además es importante mencionar que están distribuidas a lo largo de todo el territorio peruano, que no es un territorio fácil, que es un territorio bastante grande. Somos el cuarto país más grande en extensión territorial después de Latinoamérica, después de Brasil, México, Argentina, ¿no? Y estamos atravesados, sabrán ustedes, por una cadena montañosa bastante complicada que son los Andes, y que dificultan también el acceso a muchas zonas, ¿no? Entonces, supervisar entidades que están distribuidas de esta manera tampoco lo hace o facilita el proceso. Estamos concentrados, si lo ven, en la zona central del sur, ahí es donde más cooperativas existen a la fecha y donde más habían al principio también. Esto es como está estructurada la unidad que ve cooperativas de ahorro y crédito en el Perú. ¿Ya? Está dentro de la SBS. También sabrán ustedes que la unidad de inteligencia financiera en el Perú está también dentro de la SBS. Y eso lo digo aquí con total convicción. Ha ayudado muchísimo a la supervisión de cooperativas y también ha ayudado en su momento mucho al desarrollo que la UIF peruana tiene y que además está reconocido, creo, mundialmente, ¿no? Ese estar dentro de la SBS nos ha dado una protección bastante importante porque la SBS es una entidad autónoma dentro del Perú, que maneja su propio presupuesto y que se maneja de una manera absolutamente técnica, que no puede estar vulnerada por la política. ¿Ok? Y estar dentro de la SBS nos da una fuerza, como digo, bastante importante y una independencia para actuar bastante importante y una cantidad de recursos bastante importante. Nosotros, por ejemplo, en el caso de cooperativas, de las contribuciones que cobramos a las cooperativas, solo nos alcanza de nuestro presupuesto como supervisor de cooperativas al 30%. El 70% está subvencionado por los recursos que la propia SBS tiene. Y evidentemente mantenemos relaciones importantes con organismos mundiales que nos han ayudado en este desarrollo. Como ven aquí en esta estructura tenemos 4 departamentos de supervisión prudencial, es decir, los que están supervisando directamente todos los riesgos que no son lavado. Porque para lavado y para idoneidad tenemos un departamento especial que es el de integridad financiera. Y adicionalmente tenemos un departamento de registro
que también además ve todo el tema de sanciones. Todo al interior de la SACOP, se llama en el caso peruano, la Supervisa Junta de Cooperativas, pero que tiene el apoyo de todo y todo el respaldo de lo que significan el tema comunicacional, el tema de tecnología, el tema de administración, el tema legal, el tema de estudios económicos y el tema del poder y la fuerza que tiene la UIF en nuestro país, con los cuales trabajamos permanentemente y coordinamos estrechamente porque nos toca realizar una parte de la labor y además, y porque somos lo mismo, finalmente, ¿no? Una de las cosas que también enfocamos claramente al principio es que las entidades cooperativas de ahorro y crédito son entidades diferentes, ¿no? Eso lo reconocemos y lo tuvimos que decir abiertamente desde el principio, porque uno de los ataques que nosotros recibíamos de la parte política antes de la ley era que nosotros no sabíamos de cooperativas, que nosotros solamente sabíamos de bancos, que nosotros solamente podíamos supervisar a los de corbata, pero que el mundo de las cooperativas no se podía supervisar. O no sabíamos nosotros supervisarla porque era otro universo, otro mundo, ¿no? Y entonces nosotros lo que hicimos fue, desde el primer momento, decir que sí, efectivamente, reconocíamos que son entidades distintas y especiales, que no tienen fines de lucro, que buscan desarrollarse en zonas alejadas del país para el beneficio de sus socios y de la comunidad en la que están, ¿no? El reconocimiento fue explícito no solamente en la ley, sino también en todas las actividades de supervisión que realizamos. Pero, y este es el elemento fundamental, pero a pesar de ser entidades distintas, por la principal actividad que realizan, que es la de intermediación financiera, es decir, recibir ahorros para convertirlos en créditos o inversiones, simplemente porque esa es su labor principal, asumen riesgos similares a las entidades financieras. Y esos riesgos tienen que ser gestionados adecuadamente por parte de las entidades cooperativas y deben ser supervisados adecuadamente por parte de un supervisor especializado. Este punto también ha sido crucial para nosotros en el desarrollo, por lo que comentaba hace un momento, al principio de mi exposición. No es posible tener una buena supervisión del riesgo del LAB, si es que no supervisamos los demás riesgos que tiene la organización. ¿Y por qué? Porque estos están íntimamente relacionados entre sí. La ley estableció también una serie de criterios importantes. Primero, la especialidad que acabo de comentar, es decir, esto es para cooperativas de crédito, esto no es para otro tipo de entidades. Las normas son especiales para las cooperativas de crédito, pero reconociendo que los riesgos que enfrentan son los mismos. Y se establecieron en términos de 3 valores, uno de los cuales fue agregado después, pero primero hablamos de proporcionalidad, que lo comentó Elizabeth antes también. Había que establecer proporcionalidad porque tenemos cooperativas muy pequeñas en el Perú, muy pequeñas, pero también tenemos cooperativas muy grandes que incluso son más grandes que bancos pequeños. La gradualidad, que era fundamental porque estamos iniciando un proceso de supervisión. Si ustedes recuerdan en la primera diapositiva con las banderitas, yo tenía ahí una estructura vertical que decía 93 años supervisando bancos. Y hablamos de menos de 20 bancos. Más de 40 años supervisando cajas de ahorro. Y hablamos de menos de 40 cajas. 5 años atravesados por una pandemia sin precedentes en el mundo moderno, ¿no? Creo que habrán sido contados con los dedos los humanos que han vivido las 2 últimas pandemias, ¿no? La española a principios del siglo XX y esta de principios del siglo XXI, ¿no?
atravesados además por un elemento como este. Entonces, y tenemos apenas 5 años y además comenzamos con 445 cooperativas. Entonces, claro, había que hacer todo un trabajo completamente distinto y mucho más intrusivo y mucho más rápido además, ¿no? Y como digo también, otro elemento que se sumó a esta proporcionalidad gradual fue el impacto, ¿no? Es decir, estos eventos extraordinarios que hemos vivido en el mundo, como la pandemia, y en Perú particularmente en esta etapa que nos ha tocado. Nosotros en el Perú hemos tenido 6 presidentes en 5 años. Imagínense ustedes esa turbulencia de conflicto político-social que además ha impactado en la economía, lamentable, pero que hemos tenido que vivir, ha hecho que tomemos medidas de proporcionalidad y gradualidad adecuándose a estos momentos. ¿Cómo es la supervisión de integridad financiera entonces? Entendiendo integridad por idoneidad y por LAF, propiamente dicho. Que para nosotros es muy importante que estén atadas, ¿verdad? No podemos concebir una supervisión de LAF pura sin que estén viéndose el resto de cosas, los otros riesgos, pero además particularmente el tema de idoneidad. ¿Qué gente está dirigiendo una cooperativa de ahorro y crédito? ¿Quiénes son los directivos de una cooperativa de crédito? ¿Qué atributos tienen que tener? Y además, ¿quiénes son los técnicos de esa cooperativa? ¿Son los que deben ser? Porque el hecho de que una entidad pueda ser usada para lavar dinero o que sea profesamente creada para esto va a depender de las personas que están ahí, ¿no? Ese riesgo operativo de personas que es el más elocuente e importante en este tipo de instituciones. Pero claro, nosotros en términos de LAF ya teníamos un track record importante que no llegaba evidentemente a las cooperativas, pero que ya nos daba todo un marco adecuado para poderse aplicar. Es decir, un marco que estaba esperando que se pueda aplicar a las cooperativas de ahorro y crédito y que venía desde el 2008, ¿no? A cargo de la propia SBS y de la UIF en particular, ¿no? Con este hito importante de la UIF en Perú a partir del año 2012, ¿no? Y de la ley 3822, que es la de supresión de Copag en el 2019. Entonces, ha habido todo un récord. Nosotros, por ejemplo, en el 2001 implantamos un REDIR, se llama, que es un registro de cada uno de los funcionarios importantes, determinados así en la ley, y de cada uno de los directivos de cada una de las cooperativas que supervisamos. 261 al día de hoy. Como ustedes pueden ver, el proceso que se ha seguido entre enero de 2019 y julio de 2023 ha sido bastante elocuente en términos del número. Han salido más de 200 entidades del sistema en este periodo. Entidades que estaban quebradas, pero que bajo el sistema que existían de no información seguían operando como si estuvieran bien, ¿no? Y en el 2022 también actualizamos reglamentos de autoridad interna y externa para también apoyarnos en estos dos elementos, ¿no? No solamente en lo que significa un oficial de cumplimiento, sino también en la auditoría externa y la auditoría interna, con evidentemente una serie de mecanismos fuertes, ¿no? Que recaen sobre la auditoría interna o sobre el auditor externo si es que no hacen bien su trabajo. Okay. Hay un track record entonces importante, a pesar de que la supervisión efectiva haya comenzado para el caso de las cooperativas en 2019. En términos de lo que es integridad propiamente dicho, es decir, de lo que es la idoneidad, ¿no? Y la prevención y gestión de riesgos del LAF, nuestro universo actual, ¿no? Habla de 261 cooperativas. La ley, en el caso peruano, estableció, ¿ya?, que la gestión y prevención de riesgos LAF iba a estar, ¿ya?, solamente para las cooperativas medianas y para las grandes, no para las pequeñas. Porque las pequeñas las iba a mantener la UIF, en este grado de proporcionalidad que comentaba Elizabeth, ¿no? Entonces, hay menos intrusión en el caso de las pequeñas y mucha más, pero eso no quiere decir que no la haya,
son sujetos evidentemente obligados, y mucha más intrusión en el caso de las cooperativas medianas y grandes. Y en el caso de idoneidad, sí, nosotros barremos todo el universo. Y esto es lo que estamos viendo en general en cada uno de los casos. En tema de idoneidad, ¿no? Tenemos también la idoneidad moral, la idoneidad técnica, no me voy a detener mucho en ello, pero estamos permanentemente monitoreando, y con el REDIR que tenemos, el REDIR nuestro registro, está ahora la fecha desde que cuando se creó, no, pero a partir de finales del 2023, o sea, ya del año pasado, ¿no? Está conectado con una serie de bases de datos que tienen ya un poco de inteligencia artificial para poder ir dándonos alertas respecto a todos los que están en ese REDIR, que tiene que ser alimentado y actualizado permanentemente, con si alguno de estos funcionarios está teniendo una denuncia, se le ha iniciado una investigación judicial o una denuncia penal, o se le ha ya sancionado o algo de ello. También si está al día con sus impuestos a través de la SUNAT, si tiene algún tipo de impedimento de salida del país, por ejemplo, con migración. En fin, es un arma bastante potente que se ha podido ir desarrollando en el tiempo y que a la fecha nos está dando una información todavía mucho más, si lo quieren, fuerte, ¿no? Bien, entonces, tanto idoneidad moral para el Consejo de Administración, de Educación, de Vigilancia Electoral de las cooperativas de crédito, que son los órganos de dirección, como idoneidad técnica y moral para los gerentes y principales funcionarios, ¿no? Todos ellos están, incluso el jefe de riesgos, están en el REDIR, en este registro, digamos, iterativo que he mencionado. En términos de idoneidad, lo que nosotros hicimos, y también lo vamos a ver muy similar a la presentación en LAF, después en la diapositiva de LAF, desde 2019 a 2023, lo que dijimos fue vamos a hacer un acompañamiento. ¿Ok? Vamos a hacer un acompañamiento. ¿Ya? No vamos a entrar a temas de sanciones, por ejemplo. Es algo que hay algo muy flagrante, ¿no? O de denuncias. Pero ya, desde enero del 2024, ahora sí se aplica todo el peso de la ley. ¿Ya? Y desde 2008, como pueden ver aquí, se han identificado más de 507 directivos o gerentes y principales funcionarios que tenían impedimentos para formar parte de una cooperativa y han sido más bien ya resueltos sus casos, ¿no? Las actividades de supervisión, obviamente, con la potencia que tenemos, nosotros más o menos ahora contamos con más de 120 personas dedicadas exclusivamente a cooperativas de crédito, con equipos bastante fuertes y mezclados normalmente, para las visitas de inspección sobre todo. Y evidentemente tenemos una serie de análisis y de resultados que se han hecho. Fíjense, más o menos, hablamos de más de 4.000 evaluaciones a directivos, por ejemplo, más de 3.500 en el año pasado que se han realizado, ¿no? Entonces hay números bastante importantes. Claro, como digo también, el REDIR nos ayuda mucho como herramienta técnica para poder llegar a esta gran cobertura de elementos que tenemos, ¿no? Aquí hay un poco temas de observaciones de DNA que hemos realizado. No me voy a detener mucho en estas partes muy técnicas. En términos de LAF, bueno, ya tenemos una definición clara, una definición prácticamente todos los que ven prevención de LAF normalmente tienen, están catalogadas por Gafi, homologadas de Gafi, son similares, ¿no? También en el caso de la hicimos primero una especie de acompañamiento para después ya entrar a materias mucho más fuertes. Eso no quiere decir, ¿no? Que no se hayan tocado casos particulares previos al 2024, ¿no? De hecho,
Han habido muchas denuncias penales que se han hecho, muchos ROS que se han emitido a lo largo de estos años que han pasado, ¿no? También los procedimientos, como los pueden ver, han sido bastante similares en términos de estructura con el tema de unidad. Se revisa mucho tema de información y que se basa mucho en el oficial de cumplimiento, pero tenemos toda un área que se escapa un poco de esto y que tiene que ver con auditoría forense, que es lo que usamos para efectos de ver ya más allá de si la cooperativa es una cooperativa que puede ser vulnerable al uso por lavado, a que todo se ve a través del oficial de cumplimiento, a si la cooperativa es una cooperativa que es profesionalmente creada para el fraude, ¿no? Es un poco la evolución que hemos tenido en el cumplimiento. En términos de número también es importante, y creemos que es un proceso que va a tener que ir siguiendo para efectos de irse puliendo en todo el tema del registro de operaciones, ¿no? Aquí también, por ejemplo, el trabajo con el oficial de cumplimiento es bastante fuerte, ¿no? Y también tiene una serie de candados, por ejemplo, que impiden su movilidad, así como el auditor interno, por ejemplo, no pueden ser removidos si previamente no han comunicado o comunican esas intenciones a la superintendencia. Aquí un poco de las inspecciones que hemos venido realizando, de las observaciones que hemos venido relevando, ¿no? Aquí un poco el tema de ROS, por ejemplo, que ya comenzaron a tener una mayor presencia, y que son más elocuentes en operaciones, en operativas de nivel 3, le llamamos nosotros, que son las más grandes, ¿no? Fíjense los montos que están involucrados en los ROS que hemos elaborado y que superan los 100 millones de dólares. ¿Cuáles son las tipologías más encontradas? La complicidad de un funcionario de la organización, el hecho de crear negocios o empresas fachada dentro de la cooperativa, ¿no? Y obviamente los créditos ficticios, ¿no? Esos créditos que digamos que aparecen como tales, pero no lo son, ¿no? Estas cosas son denunciables, en algunos casos más que ROS, incluso hay hechos que son denunciables directamente por parte de la propia superintendencia, ¿no? No hacemos, en algunos casos, cuando son operaciones tal cual, van a través de ROS a la UIF para que la UIF ya contacte con Fiscalía, pero hay otros casos en que la organización como tal cae, actuamos directamente nosotros con denuncia penal. Aquí están un poco los casos, en verdad se los voy a dejar acá para ustedes pueden tener los datos. Acá están los nombres también, además, porque estas entidades ya están fuera del sistema. Esta fue la primera de las entidades. Esta entidad llegó a ser la cooperativa, la cuarta más grande del Perú, y era una cooperativa que tenía una serie de delitos muy importantes y temas de lavado bastante fuertes. En esta cooperativa, por ejemplo, yo les contaba al principio que nosotros tuvimos una lucha política para lograr esta ley y que el partido más importante en ese momento del Perú, que tenía 73 escaños de los 130 congresistas en el Congreso, mucho más que la mitad, ¿no? El gerente de esta cooperativa, por ejemplo, fue candidato por ese partido a congresista un año antes de que esta cooperativa la intervengamos, ¿no? No logró, felizmente, porque si no, de repente hasta ahora estaría bien, no logró el escaño, se quedó por muy pocos votos, pero este señor ahora está preso, ¿no? Este señor está preso por el caso Presta Perú y por todas las influencias que tuvo y por todos los delitos que cometió, y ya tiene preso más de un año, ¿no? Esta era la segunda cooperativa más grande del Perú, de la colonia japonesa, que tiene mucho prestigio, es muy grande en el Perú y tiene mucho prestigio también, ¿no?
Aquí, por ejemplo, habían operaciones, solamente una operación, por ejemplo, ¿no? Tenía el doble del patrimonio que la cooperativa tenía. Y Credicorp Arequipa era una cooperativa grande también, por eso tomamos estos 3 casos, ¿no? Esta cooperativa, por ejemplo, uno veía su balance y tenía depósitos, voy a mencionar cifras no tan al azar, pero más o menos para que vean la estructura, de 180 millones de dólares, depósitos por 180 millones de dólares y créditos por 20. Es decir, que tenía como 60 millones perdón, 160 millones de dólares en la caja, ¿no? Entonces, claro, ¿qué entidad puede vivir con esas características? ¿No? O sea, ¿cómo puedes pagar intereses por 180 millones y solamente que renten 20? Bien, para terminar, esto es lo que tenemos ahora. Comenzamos con 445 cooperativas y a la fecha tenemos 261. Nosotros estamos terminando este año nuestro periodo de estabilización, le hemos llamado, que significa tener o contar con las cooperativas que tienen viabilidad a mediano y largo plazo, que son las que tienen que iniciar el periodo de consolidación que comienza el próximo año, ¿no? Dado que el próximo año también comienza a funcionar el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo. ¿Okay? Le hemos llamado un periodo de consolidación porque consideramos que hay muchas cooperativas que pueden tener sinergias importantes si se fusionan con otras, de su mismo giro y en su misma ubicación. Nosotros no vamos a forzar ello porque no es un atributo que la ley tenga, pero sí vamos a tratar de, en los casos que consideremos adecuados, digamos, tratar de empujar que vean esa opción como algo importante. Desarrollar también lo que se llaman centrales cooperativas que están en la ley, ¿no? Que permite que haya sinergias importantes sin tener que fusionarse entre ellas y que estos mecanismos pues ayuden significativamente en el caso de todo lo que se requieren para tener un sistema fuerte de detección de delitos del LAF. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Oscar Basso, por su intervención tan interesante y con un recuento tan completo y tan detallado de la historia del Perú respecto de la gestión de los riesgos, supervisión en materia de cooperativas. Nada, un honor para nosotros, la República Dominicana, la Unidad de Análisis Financiero y también, ¿por qué no?, de parte del IDECOP, el apoyo que usted nos ha brindado con sus conocimientos y su disertación en el día de hoy. Señores, todos, por temas de tiempo y bueno, dándole paso a que el señor Basso pudiese concluir perfectamente con su presentación, lamentablemente creo que no tendremos espacio para preguntas, pero sí les comento que los comentarios formulados durante la exposición y esas preguntas tomaremos nota, enviaremos a nuestros expositores, también agradeciendo a nuestra coordinadora de análisis estratégico, Elizabeth, por los datos arrojados durante su presentación y la exposición en base a los intercambios del sector cooperativo con la Unidad de Análisis Financiero. Muy valioso. Los datos que Elizabeth presentó están en nuestra página web, en el informe estadístico que ha presentado la institución para el año 2023 y también en los informes de evaluación mutua que tenemos cargados también en nuestra página web. Por aquí mismo le podemos pasar por el chat esos enlaces. De igual modo, la guía especializada de calidad de los ROS para el sector cooperativo también lo tenemos disponibles en nuestra página web y también le podemos facilitar el link. La presentación del señor Oscar Basso estará disponible en el aula virtual junto con las instrucciones de su obtención de su certificado. Agradecemos a todos el tiempo que han tenido y el interés que han manifestado en este Forum Lab del sector cooperativas. Es evidente que el sector, y eso es un mensaje también a los supervisores y a las autoridades que se encuentran aquí con nosotros, de que el sector se encuentra ávido de conocimiento, ávido de intercambios, de diálogos, de presentación de mejoras
de su sector, de sus directivos, de sus controles internos en materia de prevención, en una manifestación a través de sus comentarios y sus preguntas, por lo que entonces estas transferencias de conocimiento y de información deben de continuar. Los sectores sí se tienen que acercar muchísimo más, de modo que entonces nosotros podamos de alguna manera estandarizar, digamos, esa comunicación y que podamos compartir experiencias que nos permitan crecer. La experiencia del Perú es una clara evidencia de que la voluntad, criterios como la idoneidad, la gestión integral de los riesgos, esa superación de la supervisión hacia una entidad más robusta, son claras manifestaciones de que los pasos que tenemos que dar para que este sector se siga fortaleciendo y pueda prevenir no solamente los riesgos en materia de lavado de activos, sino de los propios de sus operaciones. Tuvimos un gran público para los expositores que tal vez no lo pudieron apreciar, y para el resto de los participantes, 780 personas conectadas en directo con nosotros en la tarde de hoy, lo cual nos llena de mucho orgullo y de mucha alegría. Pues bueno, una de las labores esenciales de la Unidad de Análisis Financiero y el Comité contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es precisamente abrir esos espacios de diálogo, de transferencia de conocimiento, de información, y que los sectores se puedan fortalecer con información técnica de calidad, con estadísticas, con números precisos, de modo que puedan servir de referencia para sus mejoras internas y el desarrollo de la lucha contra el crimen organizado, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, específicamente estos temas. Así que a todos, muchísimas gracias por la participación, a los expositores, honradísimos de tenerlos en esta tarde y que nos hayan compartido tanto de sus conocimientos. Al IDECOP, gracias por el apoyo manifestado a través de su presidente y la participación durante el foro. Y bueno, a todos, muy buenas tardes y feliz resto del día, y nos vemos en cualquier otra entrega Forum Lab. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Saludos, adiós.